El que vamos a ver ahorita, historia universal. Acuérdense, historia, datos importantes, fechas, cositas súper sencillitas. ¿Sí tienen ahí? Datos importantes que tomamos aquí, fechas y nombres. Si falta algún nombre, es para que lo revisemos con benditos Hangover. Procesos históricos globales, es lo que vamos a ver. Vamos a identificar fechas clave, decisiones y eventos importantes. ¿Por qué? En esto vamos a fechas, quién hizo, por qué hizo, dónde pasó, qué repercusiones va a tener. Sí. Siglo XIX, de 1801 a 1900, transformaciones económicas, políticas y sociales. ¿Qué hubo ahí? Revolución industrial, la parte de la industria, revolución socialista, dentro de la parte del derecho al voto. En cuestiones muy generales. Cambia la parte de la cuestión económica, de ya no el principal sector productor, es toda la agricultura, sino ya entra la parte industrial, es donde entra la creación del trabajo en fábrica como tal. ¿Sí? Por la cuestión del ferrocarril. Palabra importante de aquí, de esta fecha, la revolución industrial. Empezó mucho antes, fechas a tomar en cuenta, desde 1760 a 1840. Empezó primero en Europa y luego ya nos pasamos a América. Pásenle, punto súper clave, como les digo, la entrada del ferrocarril. Al producirse el ferrocarril para transportar material, ya no todo se hacía por diligencias, los barcos ya eran de vapor, esta parte para mejorar la parte de la distribución, también se creó la parte de la metalurgia en cuanto a la industria. O sea, ocupó vías de tren para que se traslade la máquina de vapor, ocupó fábricas que las produzcan. Ok. De aquí, clave, revolución industrial, esa sería una de las preguntas clave. Periodo en el que se está aconteciendo, 1760 a 1840. 1760 en Europa, 1840 en América. ¿Alguien sabe por qué estas diferencias de tantos años entre cuando empezó la revolución industrial en Europa y en Estados Unidos? ¿Qué se les ocurre? ¿Okay? Son las independencias de cada uno de los países. ¿Okay? En Europa inició antes, Estados Unidos estaba ocurriendo por un proceso de independencia, de separación de colonias, estaban independizando, entonces por lo tanto le tardó más en llegar a esa parte. Es como aquí en México, cuando llega algo que está en el resto del mundo, regularmente vamos desfasados. Por decir, aquí el Internet llegó en 1990, pero no toda la gente tenía acceso a ellos. Ahorita a la mayoría les tocó ir a cibercafés o ya no les tocó, ya les tocó Internet en casa. ¿Dónde? Va. ¿Mm? No, es que ya fueron en detrimento, o sea, por decir, ahorita hay cibers, pero ya la mayoría son como que un negocio establecido. Antes era una casita que alguien que podía tener acceso a internet ponía 5 o 6 computadoras y eso ya era un ciber. Ahorita regularmente ya te sacan copias y todo. Entonces, a esto me refiero en esa cuestión. Por la cuestión del atraso no todo el mundo tenía el acceso, por eso en Estados Unidos llegó antes. Fecha importante, como les digo, 1760, Europa, 1840, Estados Unidos.
Principal innovación, la cuestión de la máquina de vapor, que se transformó en lo que son el ferrocarril y los barcos de vapor. ¿Qué detalles hubo los más importantes? Urbanización masiva. Ya el campo no era un sector de producción donde se quisiera vivir, ya se quería vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque ya había fábricas, había mejor fuente de ingreso, había mejores oportunidades de trabajo. Todavía experimentamos ejemplos de ese tipo de situaciones, más o menos como para contextualizarlo. La gente que trabaja en campo busca venir a ciudad para trabajar. Regularmente primero los lugares donde trabaja son fábricas o empresas que les ofrezcan una mejor oportunidad salarial. Lo mismo va en ese lado. Fechas importantes, igual, 1820 y 1880, Europa, América. División de trabajo, sistema fabril, así se le llama el sistema de fábricas, pero sí se define en la cuestión de la historia, para que entiendan más o menos cómo puede venir la pregunta. ¿Qué es el sistema fabril? Es el trabajo en fábrica, o el trabajo organizado. División de tareas productivas, o sea, de pura casualidad alguien aquí ha trabajado en fábrica en alguna vez, en alguna ocasión, o tenga algún familiar que trabaja en fábrica. Hay áreas de división donde unos están de calidad, otros checan la producción, otros están en línea, otros están en empaquetado. Así se empezó a hacer la división de trabajo en sistema de fábrica, o sea, cada quien en un área específica, ya no es como que trabajas en fábrica y todos hacen de todo, sino cada quien está en un área seccionada. Diferencia que se hacía en el campo, todos son agricultores, todos siembran, todos cosechan, todos hacen de todo. Aquí es como que tú vas a hacer una cosa en específica y te haces como que experto en esa situación. Lo mismo aquí. Todos los que trabajan máquinas de CNC, nada más trabajan máquinas de CNC, no se encargan de mantenimiento. Los de mantenimiento, cuestiones de mantenimiento. Aquí es donde se hace la división de trabajo específico. Por eso bueno, cosa importante también en esta fecha de la revolución industrial es la creación de la escuela formal. No sé si venga como pregunta de examen, pero puede venir también. Creación de la escuela formal es en 1816. Ahorita les digo la fecha exacta. Fue en 1833 la escuela formal y fue en Inglaterra o la colonia inglesa. Ahí fue la primera escuela formal como tal, como institución. Por si llega a venir como pregunta de examen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entran los niños al trabajo, entonces necesito que se enseñen a trabajar, pero también pues necesito que sepan leer y escribir. Entonces necesito, si tienen sus horas de trabajo, que regularmente este tipo de jornadas en ese tiempo eran jornadas de 12 horas de trabajo. Entonces, en esas 12 horas se hacía la división. Todos los adultos trabajaban sus 12 horas, en el caso de los niños era primero van a clases, 2 horas, y luego trabajaban las 10 horas dentro de la misma fábrica. ¿Verdad? La creación de la escuela como institución en un inicio, en esta cuestión de la revolución industrial, eran propiciadas por las fábricas. Si se dan cuenta, todavía sigue la misma línea. Te enseño toda esta parte académica para que seas productivo en el entorno laboral. Ok, cuestiones ahí, bajos salarios, ¿por qué? Había mucha gente en fábrica, pero eran bajos salarios para los requerimientos de ciudad, no bajos salarios para los requerimientos del campo. Todavía pasa lo mismo, no es lo mismo que ganes aquí 2,500 pesos a la semana que ganes 1,500 a la semana en el campo. Digo, muy apenas te alcanza para pagar la renta y necesidades básicas, pero va en ese mismo sentido. ¿Okay?
De ahí surge el movimiento de los sindicatos y movimientos obreros. ¿Sí saben cómo funciona un sindicato? Derechos de los trabajadores, de ahí se pelea también esta parte de, bueno, si me estás exigiendo jornadas de trabajo, págame lo que se debe, dame opción a vacaciones, atención médica, porque la atención médica era, si tienes dinero vas con el doctor, no era gratuita. De ahí entra esta parte de los sindicatos. Fecha exacta que se tiene registrada, déjenme les digo. Fue aproximadamente por 1880 a nivel mundial. O sea, ya había pequeños rasgos de sindicatos, pero a 1880 se puede considerar la parte de la creación de los sindicatos a nivel general por la Revolución Industrial, que coincide con la Revolución Industrial en Estados Unidos. ¿Se acuerdan qué fecha venía ahí? Si dijimos que era 1760 en Europa y en Estados Unidos habíamos dicho que 1800 qué? ¿Cuál? 1747 o 1840. 1840. O sea, 40 años después se hace la creación de los sindicatos. Y habíamos dicho que la escuela, ¿cuándo se creó? Correcto. Ok, revoluciones que se generaron en ese lapso de tiempo. Liberal, que era un movimiento político, ese se creó como movimiento y terminó inspirando la Revolución Francesa en 1789. Y de ahí ya se generaron movimientos liberales. Regularmente este tipo de movimientos eran guiados por obreros, el movimiento liberal. Como fecha específica. Revolución Liberal 1830. También se originó primero en Francia como movimiento. Okay, la primera fue un cambio de gobierno político, cuestiones de cómo estaba distribuido el poder, que ya no fuera monarquía, que entrara en la cuestión de la democracia. Aquí eran los derechos de los trabajadores. Adelante, adelante. Anótense, chicos, para que tengan la asistencia.
Ok, ahí están datos y fechas, no están súper específicos, pero son datos y fechas en general. Las dos de arriba ocurren en Francia. Uno tiene que ver con cuestiones políticas, de movimiento económicos que se instaure la democracia, y otro tiene que ver con movimientos de cuestiones laborales. ¿Okay? El derecho del trabajador, un salario digno, opciones a vivienda, cosas de ese estilo. Y de esto se permeó hacia México, movimientos de independencia de colonias españolas, por decir, aquí es la revolución de Venezuela, la revolución de Cuba. En esos periodos fueron ese tipo de movimientos revolucionarios o esas independencias. Pero todo esto se generó a partir de la revolución industrial. Ok, una vez que ya se independizaron esas colonias, la cuestión del liberalismo tiene que ver con la cuestión de establecer gobiernos democráticos. O sea, que vote el pueblo, que haya presidentes, diputados, senadores, eso se estableció. ¿Vale? Sí, sí haya. Son modismos. Que mucha gente diga que se pronuncia mal, son modismos. En cada lugar hay modismos. Entonces, no es erróneo. Aparte, no somos españoles para que no podamos decir haya. ¿Qué es? Ya hiciste una mezcla y, bueno, es un modismo. O sea, en Italia si tú haces eso, se las estás... No, los argentinos sí lo hacen, sí tienen esa tamaño. El argentino sí, pero no lo es en el mismo sentido que lo hace el italiano. Ok, esto es, como les digo, independencia, cambio de gobierno, liberalismo, que se instaure la democracia, movimiento positivista. No es que todos piensen bien, sino tiene que ver con un movimiento intelectual. Aquí es donde se dan movimientos como en México, que es la cristiada, es esta parte de, si yo quiero que se solucione algo, no es ir a la iglesia a pedir las cosas. Entonces, ¿vamos en esa idea? ¿Fechas anotadas? Cambio de gobierno político, cambio liberal, que se instaure la democracia, que se den derechos a los trabajadores, que ya haya un gobierno igualitario. Y acá en América Latina, independencia de varias colonias, como les digo, Venezuela, Cuba, México. ¿Cuándo fue la Revolución de México? A ver si se acuerdan antes de que lleguemos al tema. Quien sea, a ver. ¿Cuándo fue la Revolución de México? O la independencia. Tienen 100 años de diferencia una de otra, curiosamente. No, pero ahorita tienen una herramienta que les da las fechas. Bueno, así a ojo de buen cubero. ¿Quién se acuerda más o menos cuándo fue? ¿De perdón se acuerdan qué día se celebra cada una? Una es del 16 y la otra es del 20. ¿Y cuál es cuál?
Ustedes son los estudiantes. No, bueno, ahorita lo revisaremos, pero ¿ya anotaron estas fechas porque estas no están en la presentación? ¿Seguros? Porque los voy a borrar y así no les anotaron. Ahí están las fechas que ayudaron a estos movimientos: gobiernos nuevos, representativos hacia el pueblo, codificación de derechos individuales. Ok, aquí ya empiezan los movimientos nacionalistas de cada país, de esto de ama tu nación, sacrificate por tu nación, una cuestión de generar identidad. Unificación de Italia porque estaba dividido en colonias, no estaba como un solo país. Ok, dato importante de esa unificación de Italia: si instaura un nuevo rey, esta persona. Dudas importantes. Este señor fue como Benito, como el cura Miguel Hidalgo, o sea, el que inició el movimiento, pero el que se terminó proclamando el final del movimiento fue Víctor Manuel. Y en el caso de la unificación de Alemania es como que, bueno, ¿qué estados van a conformar Alemania? Por decir, como aquí en México, ¿qué estados tiene Estados Unidos que pertenecían aquí en México? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? Texas era uno, California. Ok. En este caso de estos países, va en ese mismo sentido, o sea, ¿qué territorios perdimos? ¿A quiénes no van a entrar? ¿Quiénes no van a formar parte del territorio italiano o del territorio alemán? En el caso de ellos, aquí Austro-Hungaria quedó fuera del Imperio Alemán, ya no formaba parte de.
Ok, aquí se crean movimientos. ¿Qué sucede principalmente en esos periodos? Cambios de escenario, quién produce más, quién tiene predominio de producción, exportación de materiales, porque acuérdense, ya existían las máquinas de vapor, entonces, entre comillas, los barcos eran más rápidos. Entonces, ¿quién produce materiales de mejor calidad? ¿Quién te lo vende más barato? ¿Quién te lo consigue más pronto? Todavía seguía la industria agro, o sea, todavía estaba la agricultura, pero estaba dividida en diferentes sectores. Por decir, todas las marcas de carros de ahorita, ¿saben qué producían antes? El señor Lamborghini producía tractores, BMW producía aviones, ¿Cuál es Porsche? Porsche producía tanques de guerra. Todas esas empresas producían. Igual, Mercedes-Benz producía maquinaria para ferrocarriles. Entonces, en ese tiempo era lo que se requería y era ver quién lo produce mejor. Surgen ideas nuevas, porque ya no es necesario hacer una revolución porque es un gobierno malo, sino entre el socialismo, el anarquismo, el conservadurismo de todos deberíamos de ser iguales, el anarquismo de el gobierno me oprime, me deja en mal lugar, y la cuestión del conservadurismo, las cosas no deberían de cambiar porque van en buen lugar y nos siguen dando buen estatus económico. ¿Pueden checar fechas específicas de esto?
Ok. Nombres principales de este tipo de movimiento, en el caso del socialismo, Henry Sanders Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Karl Marx no entra ahí. A pesar de que hablaba mucho del socialismo y del comunismo, no entra en el movimiento socialista. ¿Quién se encarga del anarquismo? Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. ¿Qué promovían cada uno en la cuestión socialista? Que haya condiciones iguales para todos, que todos estén bien, que todos tengan recursos suficientes para que tengan una vida digna. En la cuestión del anarquismo hablaba de esta cuestión de no es necesario el gobierno, la gente puede controlarse sola. El gobierno nada más es una cuestión limitante para el ciudadano. ¿Okay? Todos estos ocurren en ese siglo. Fecha exacta no está totalmente registrada, pero fue en el siglo XX. Principalmente, no nos lo llamamos por fechas específicas porque no hay registro así especial. O sea, hay varias fechas, pero estos son los principales representantes de esos movimientos. Todos ocurrieron en el siglo XX. Okay. Periodo del siglo XX, chéquenlo, a ver, aunque me diga alguien. No, los quiero participativos, no que se me queden ahí dormidos. Todos traen una máquina que piensa más y si tienen dudas ahí viene. Pero también quiero que se enseñen a buscar. ¿De qué periodo a qué periodo es el siglo XX? ¿A cuál? Ok, la mayoría de los movimientos empezaron en el 1900. O sea, a nosotros nos tocó ya el rezago de las ideas que se plantearon en ese momento. ¿Dudas ahí? ¿Algo que les genere pregunta para fecha, información o datos? Ahorita vengo que ustedes me ayuden a complementar las diapositivas. Entonces, si no participamos, nos vamos a quedar a medias. Me notaste bien este nombre. ¿Dudas de figuras del conservadurismo? ¿No? ¿Todo claro? Tenemos nada más una hora clase, así que hay que aprovecharla. ¿Es correcto? ¿Mate? Les van a dar unas asesorías vocacionales. ¿De qué? Pero eso... No, o sea, yo te pregunto bien y amablemente. No tan agresivo. Pues sí se oía bien agresivo. Acuérdate, hija, las funciones del lenguaje y... Dale calmada. No, son clases de orientación vocacional para que chequen bien hacia dónde quieren ir después de que terminen la prepa, si quieren estudiar algo. No, o sea, todos obvio que a tu casa, pero de qué quieren trabajar, si quieren estudiar algo más, cómo les gustaría profesionalizarse. Son como pláticas motivacionales para no irnos tan lejos. Sí, es que siento que en tu mente sonó perfecto, pero ya a la hora de expresarlo se quedó a medias. No, a medias, yo ya
Aquí cada quien se siente como quiere, no soy quien para juzgarte. ¿Dudas de eso? ¿Que defendía cada movimiento? ¿No? ¿Que habla el conservadurismo? Si les dije que acá era, todos deben de tener derecho a las mismas cosas, todo debería de ser igual. No, si les dije, pero no pusiste atención. No, si andas malo, andas muy disperso. Eso no es bueno para ti. Mira, no has participado y ya la llevamos de perdido. Y luego acá la compañera también está muy seria. Tampoco ha participado fuera de la presión que te está haciendo tu compañero para que participes. De perdido, dile las respuestas para que participe él. Como que, se me hace que es lo que busca. Búscalo, búscalo. Bueno, ideas principales de cada uno. Socialismo, igualdad entre todas las partes, sin cuestión de la perder propiedad privada. Anarquismo, no es necesario la cuestión del gobierno, la gente se puede gobernar de manera autónoma. Y conservadurismo es defender la propiedad privada, porque se creía que si entraban en las cuestiones socialistas, todo iba a ser de todos, ya nada te iba a pertenecer, no iba a haber como que este derecho de yo tengo mi casa y es mía, es de mi propiedad. No, si es socialismo, se entendía esta parte de como tú tienes tu casa y si el gobierno dice que más gente puede vivir ahí, vas a vivir ahí. Como así pasa en Cuba. En Cuba ya están las casas hechas y es como que, tú te casaste y eres una familia, en esa casa todavía quedan 2 cuartos, ahora le van para allá. Así es la cuestión de Cuba. No, pues es que sí, así son las situaciones de allá, pero eso es de Venezuela, hija. No, Venezuela sí viven en sus casas individuales. Digo, ok, del otro ya quedó, ¿verdad? Sí, sobre. Ok, principales eventos del siglo XX, las guerras mundiales. Guerras mundiales entre comillas en el caso de la primera, porque no participaron tantos países, se centró principalmente en Europa y la intervención de los países de este lado del charco fue muy mínima. Ok, países que participaron en la Primera Guerra Mundial, ¿qué frentes hubo? No, México en ese momento estaba en su revolución. ¿Me dicen ustedes? A ver, búsquenle ahí fechas, los estoy esperando. No, Pancho Villa aquí anda ocupado quemando gente en sus haciendas. No era un revolucionario. ¿Qué fue?
¿Qué fue? Aquí se les voy a dejar de tarea que busquen cuáles eran las potencias centrales y cuáles eran los aliados. Así se dividieron los bandos en la Primera Guerra Mundial. Hay varios eventos que marcan el inicio, pero uno de ellos es, les voy a poner nada más la palabra clave y ya ustedes me van a decir el nombre. Fue un asesinato. ¿Pueden buscar de quién el nombre? Era un duque, así para datos generales. Pueden buscar de quién. Lo debieron de haber visto en primaria cuando vieron historia, se menciona así muy por encimita. ¿Cuál fue la causa? O sea, hay varias causas que terminaron generando la Primera Guerra Mundial, pero uno de los detonantes fue un asesinato. En 1914 era un duque. ¿Ya lo encontraron? Oh, dígame el nombre, hija. ¿Panchito qué se llamaba? Ese fue uno de los detonantes principales de la Primera Guerra Mundial, aparte de otros movimientos políticos. Pero lo que terminó, que dijeron, ya vámonos a los balazos, fue el asesinato de esta persona. ¿Por qué? Primero todo comenzó con bloqueos comerciales, no te dejo que exportes, te cobro más caro por tu producto entre mi país o te lo vendo más caro. Y a partir del asesinato ya se detonó como guerra. ¿Ya encontraron qué países son de los aliados y cuáles son de las potencias centrales? Italia, Alemania, casi la mayoría son de Europa. Principales: Francia, Reino Unido y Rusia. De las potencias centrales es Alemania, Austro-Hungaria, que se terminó disolviendo después de, y Bulgaria. Luego de la Primera Guerra Mundial. Ok. Detonantes de la Segunda Guerra Mundial, la principal.
La invasión a Polonia fue en 1939. ¿De qué? Hubiera dejado que Alemania invadiera toda Europa, también creo que sí, porque hubiera, no se dé cuenta que todo ya fue Alemania. Estaba con madre, ¿no? Mira, las cuestiones ideologías nazistas iban más a la supremacía de la cuestión alemana como un país totalmente de Alemania. La cuestión de expandirse a otros países era como quitar a cierta población específica de esos países, no dominarlos como tal, sino es, ok, yo te saco esta racita que tienes tú aquí, tú por ser nacional no hay ninguna bronca contigo, pero tienes que responder como, se puede decir que Estados Unidos que tiene el control ahorita a nivel mundial en muchas cosas. Pero alemán no hubiera sido, dijo, ya nuestra tez de piel no nos favorece, para empezar somos mestizos. O sea, la cuestión de la estatura que tienes es cuestión de mestizaje, no es. Sí, te escuché. Los alemanes, de bajar más, el casi estaba lo de las iglesias y todo eso, y después papá empezaron. Lo que pasa es que, mira, en el movimiento, mucho se le hace énfasis a la cuestión Alemania, pero realmente todo este detalle de la Segunda Guerra Mundial empezó por la depresión económica de 1930. ¿Qué era esto? Había demasiada población, había pocos recursos, entonces las cosas o eran o muy caras o muy baratas, entonces no para todos les alcanzaba. Alemania hizo su movimiento, Alemania en su momento no estaba molestando a nadie porque ellos tenían su bronca interna. Hasta que se les ocurrió invadir Polonia en 1930 porque dijeron, a ver, ya nos acabamos a todos los judíos que tenemos aquí, no quería decir nombres, pero todavía hay más y siguen teniendo la misma cuestión. Ah, pues entonces vamos a los países que faltan para sacar esa gente, porque dijeron en un principio Polonia, mándame tus judíos, te los quito como problema que tienes ahí. Polonia dijo que no, se hizo la invasión. O sea, ellos no iban literal a invadir el país, iban por esta racita. Pero curiosamente suena con un discurso que de nuevo se vuelve a escuchar de devolvémosle la grandeza a Alemania. Ahorita es devolvémosle la grandeza a Estados Unidos. Pero bueno, datos importantes de ahí. ¿Qué detonó la invasión a Polonia? Los bandos, ¿se acuerdan cuáles eran? Ya me voy. Así estuvieron los bandos. Italia y Japón. De las principales del eje sí sería Italia, Japón, Alemania y ya las más representativas, o sea, había más. Y aliados, pues ya sabemos, todo el resto del mundo. Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, eh, España, Croacia, hasta México andaba ahí. Digo, nada más mandó un escuadrón, pero hasta ahí andaba. Pero, ¿dónde fue porque
no sé si sea cierto de que habían atacado. Cuando mandaron el ataque a Pearl Harbor, varios barcos de, pues sí, transportistas fueron dañados en el mismo proceso, entonces se vieron afectados. Porque pues también mucho de lo que transportaban lo tenían que mandar por lugares marítimos, entonces por ahí decidieron intervenir. Estados Unidos también les dijo, o me tiras paro o me tiras paro. Creo que fue en ese cuando mandaron el escuadrón. ¿O fue en el otro? No, fue en ese. Nada más mandaron un escuadrón, eran los paracaidistas. Bueno, se supone que también hubo un escuadrón de aviadores, pero tiene menos reconocimiento, porque fueron bien, nada más eran 5. O sea, sí está a nivel histórico, pero se le da más reconocimiento al escuadrón 201 porque eran más gente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? De esas fechas, de quiénes estaban, cómo participaban, qué puede venir, qué preguntas pueden venir aquí, detonante de cada uno, cómo se llamaban quienes participaron. Okay. Esto acá de la depresión económica nada más es un dato que terminó detonándose por la invasión a Polonia. Pueblo que era perseguido en uno, los judíos, principalmente se le atribuye ese cargo. Ahí están los regímenes que se vieron o que se presentaron en ese momento. ¿Cómo se les llamaba? Gobiernos totalitarios. Uno de ellos era el régimen nazi de Alemania y el fascismo en Italia.